Sara Martínez entró en el abarrotado comedor militar con su bandeja, buscando una mesa vacía. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del comedor de Camp Pendleton, proyectando largas sombras sobre los suelos pulidos. Acababa de terminar una agotadora mañana de tareas administrativas en su nuevo puesto y ansiaba un almuerzo tranquilo. A sus 28 años, Sara parecía una militar cualquiera. Llevaba el pelo castaño recogido al estilo reglamentario y su uniforme estaba planchado y limpio. Lo que no se veía era el pequeño tridente que guardaba escondido en el bolsillo, un recordatorio de los 6 años que había pasado como una de las operadoras más elitistas de la Marina antes de ser transferida a un trabajo de oficina. El comedor bullía de conversaciones y el ruido de las bandejas. Sara vio una mesa vacía cerca de la esquina del fondo y se acercó, dejando su bandeja de pollo, arroz y verduras. Sacó su teléfono para revisar los mensajes cuando oyó voces fuertes que se acercaban. 4 jóvenes marines, recién salidos del campo de entrenamiento a juzgar por sus uniformes impecables y sus expresiones entusiastas, se abrían paso por el comedor. No tendrían más de 19 o 20 años. Sus cabellos rapados aún les crecían y sus movimientos tenían ese aire arrogante característico del entrenamiento básico. «Miren esa mesa de allá», dijo uno de ellos en voz lo suficientemente alta como para que los comensales cercanos lo oyeran. «El lugar perfecto para nosotros». El más alto del grupo, un cabo primero llamado Jenkins, según su nombre, señaló directamente a la mesa de Sara. Sus 3 compañeros, Rodríguez, Thompson y Wilson, siguieron su mirada y sonrieron. «Disculpe, señorita», dijo Jenkins mientras se acercaban a su mesa, con un tono de voz que destilaba falsa cortesía. «Necesitamos esta mesa. Somos 4 y usted solo 1. Matemáticas sencillas». Sara levantó la vista del teléfono. Sus ojos oscuros observaron a los 4 jóvenes que rodeaban su mesa. Los reconoció al instante. Marines recién llegados que creían que su nuevo estatus les daba autoridad sobre todos los demás, especialmente sobre los contratistas civiles o lo que asumían como personal de apoyo. «Lo siento, pero llegué primero», respondió Sara con calma, dándole un mordisco a su pollo. «Hay muchas otras mesas disponibles», dijo Rodríguez, acercándose, con el pecho inflado. «Escuche, señora, acabamos de regresar de los ejercicios de entrenamiento. Tenemos hambre. Estábamos cansados y no teníamos ganas de buscar asientos. ¿Por qué no se van?». El comedor se había vuelto notablemente más silencioso a medida que otros militares comenzaban a notar la confrontación. Varios suboficiales superiores en mesas cercanas observaban con interés, pero ninguno intervino todavía. Curiosa por ver cómo se desarrollaría la situación, Sara dejó el tenedor y miró a cada uno de los 4 marines por turno. Su lenguaje corporal era agresivo, claramente con la intención de intimidarla para que obedeciera. Thompson hizo crujir los nudillos mientras Wilson cruzaba los brazos sobre el pecho. Se habían posicionado para rodear su mesa, bloqueando las salidas fáciles. «Entiendo que esté cansada», dijo Sara, con voz firme y controlada. «Pero las tácticas de intimidación no van a funcionar aquí. Le sugiero que busque otra mesa», dijo Jenkins riendo, un sonido áspero que resonó por todo el comedor. «Tácticas de intimidación, señora. Ve demasiadas películas. Son solo 4 marines pidiendo una mesa con amabilidad. Aunque supongo que la amabilidad es un concepto que ustedes, los civiles, no entienden». La suposición de que era una contratista civil en lugar de personal militar era exactamente lo que Sara esperaba. Su transferencia a funciones administrativas significaba que no llevaba ningún indicio evidente de su pasado, y estos novatos habían cometido el clásico error de juzgar por las apariencias. «La verdad», dijo Sara, levantándose lentamente de la silla. «Creo que puede haber cierta confusión sobre con quién está tratando exactamente». Wilson dio un paso adelante con agresividad. «¿En serio? ¿Y qué va a hacer al respecto? ¿Llamar a seguridad? ¿Presentar una queja?». La postura de Sara cambió casi imperceptiblemente. Para el ojo inexperto,
simplemente parecía que se había enderezado. Pero para cualquiera con experiencia en combate, el cambio fue inconfundible. Su postura se volvió equilibrada, sus manos relajadas pero listas, su respiración controlada. Era la postura de alguien que había estado en combates reales, no solo en ejercicios de entrenamiento. «Te voy a dar una última oportunidad para que te vayas», dijo Sara en voz baja. «Recupérate, busca otra mesa y podremos terminar nuestras comidas en paz». Los 4 marines intercambiaron miradas, interpretando claramente su calma como debilidad en lugar de control. Este fue su segundo error del día. «¿Sabes qué?», dijo Jenkins, tomando la bandeja de Sara. «Creo que limpiaremos la mesa nosotros mismos. Gracias por mantenerla caliente». Cuando su mano se acercó a la bandeja de comida de Sara, el entrenamiento de Sara se activó automáticamente. 6 años del entrenamiento militar más intensivo del mundo habían condicionado sus respuestas a las situaciones de amenaza. Lo que sucedió a continuación tuvo lugar en unos 30 segundos. Pero para Sara, todo pareció ralentizarse a fotogramas individuales. En el momento en que la mano de Jenkins tocó su bandeja, Sara se movió. Su mano izquierda se disparó y agarró su muñeca con un agarre que lo hizo jadear de sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, ella le retorció el brazo por detrás de la espalda y le aplicó la presión justa para dejarlo paralizado. «¿Qué demonios?», empezó a decir Rodríguez, dando un paso hacia ellos. La pierna derecha de Sara describió un arco preciso, alcanzando a Rodríguez tras las rodillas y haciéndolo tambalearse hacia atrás contra Wilson. Ambos marines cayeron en una maraña de brazos y piernas, y su arrogancia de tipo duro se desvaneció al instante. Thompson, el cuarto miembro del grupo, intentó rodear a Sara. Ella percibió su movimiento sin siquiera mirar y soltó a Jenkins con un empujón controlado que lo hizo tambalearse hacia adelante. Con el mismo movimiento fluido, giró y atrapó el brazo extendido de Thompson, aprovechando su propio impulso para redirigirlo hacia la pared junto a la mesa. Toda la secuencia había durado menos de 30 segundos. 4 marines confiados que se habían acercado para intimidar a quien creían que era un contratista civil indefenso estaban ahora dispersos alrededor de la mesa. Uno frotándose la muñeca torcida, 2 desenredándose del suelo y uno apretándose la nariz contra la pared. El mesaul se había quedado en completo silencio. Todas las conversaciones se habían interrumpido. Todos los tenedores se habían detenido a medio camino de las bocas. Todas las miradas estaban fijas en la pequeña mujer que permanecía tranquila junto a su bandeja de almuerzo apenas tocada. Sara miró a los 4 novatos. Su expresión no reflejaba ni ira ni satisfacción, sino la evaluación profesional de quien había neutralizado una amenaza menor. Metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño tridente que guardaba allí, dejándolo sobre la mesa donde los 4 marines pudieran verlo con claridad. El tridente brillaba bajo las luces fluorescentes, la distintiva insignia de guerra especial naval que la identificaba como una de las pocas élites que se habían ganado el derecho a llamarse Navy SEAL. Jenkins miró el tridente, palideciendo al comprenderlo. Rodríguez y Wilson seguían en el suelo, mirando a Sara con expresiones de asombro y creciente horror. Thompson se había dado la vuelta desde la pared. Un hilillo de sangre le salía de la nariz, con los ojos muy abiertos al contemplar el tridente. «Me llamo la suboficial Sara Martínez», dijo con claridad, y su voz se oyó a través del silencioso mesaul. «Pasé 6 años con el equipo SEAL 3 antes de ser transferido a funciones administrativas el mes pasado. He completado más de 40 misiones de combate en 3 teatros de operaciones diferentes». Tomó su tenedor y dio otro bocado de pollo, masticando pensativa mientras los 4 marines permanecían inmóviles. «Ahora», continuó, tragando saliva y limpiándose la boca con una servilleta, «creo que, caballeros, buscaban una mesa. Hay una agradable junto a la ventana que acaba de abrirse. Les sugiero que la tomen y aprovechen el tiempo para pensar en la importancia de tratar a las personas con respeto, independientemente de las suposiciones que puedan hacer sobre sus antecedentes.
El silencio en el comedor se prolongó unos segundos más antes de que las conversaciones se reanudaran gradualmente, pero la energía en la sala había cambiado por completo. Ya empezaba a correr la voz a través de susurros y miradas significativas. Los 4 marines se levantaron lentamente de varias posiciones alrededor de la mesa de Sarah, con los rostros encendidos de vergüenza. Jenkins seguía flexionando la muñeca, probando los dedos entumecidos por el agarre de Sarah. Wilson y Rodríguez se ayudaron mutuamente a ponerse de pie, sacudiéndose el polvo de sus uniformes. Thompson se secó la nariz ensangrentada con una servilleta, evitando el contacto visual con todos los que lo rodeaban. El sargento mayor Davis, un veterano curtido con 22 años de servicio, se acercó desde su mesa al otro lado del comedor. Había observado todo el incidente con la mirada experta de quien ha visto a innumerables jóvenes marines aprender duras lecciones sobre el respeto y las suposiciones. Su rostro curtido no mostró ninguna emoción al detenerse junto a los 4 novatos. «Caballeros», dijo con una voz que llevaba la autoridad de décadas en su interior, «creo que le deben una disculpa al jefe Martínez». Jenkins abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. La realidad de lo que acababa de suceder aún se estaba asimilando. Habían intentado intimidar a un seal de la Marina, un veterano de combate condecorado que había olvidado más sobre la guerra de lo que habían aprendido en sus pocos meses de entrenamiento. «Jefe Martínez», logró decir finalmente Jenkins, con una voz apenas superior a un susurro. «No, no lo sabíamos». Sarah levantó la vista de su comida, con expresión neutra. No sabía que, cabo primero, que era militar, que quizá tuviera entrenamiento de combate, o que no deberías intentar intimidar a la gente solo porque crees que puedes. La pregunta flotaba en el aire como un desafío a su alrededor. Otros comensales seguían comiendo, pero Sarah percibía la atención aún centrada en su mesa. Esto se había convertido en una lección improvisada para todos los presentes sobre los peligros de hacer suposiciones. Todo, admitió Rodríguez, con su anterior bravuconería desvanecida por completo. Pensábamos que lo asumíamos. Tú asumiste que, por mi aspecto, como tú decidiste que era un contratista civil, sería un blanco fácil. Sarah terminó la frase por él. Viste a alguien que creías más débil que tú y decidiste usar esa supuesta debilidad para conseguir lo que querías. Thompson, todavía con la servilleta en la nariz, asintió con tristeza. Nos equivocamos. Completamente equivocados. El sargento mayor Davis se cruzó de brazos y observó a los 4 jóvenes marines con la mirada de quien decide su futuro inmediato. Equivocarse no es suficiente para describirlo. Acabas de intentar intimidar a un suboficial mayor con más experiencia en combate que toda tu escuadra junta. En mi cuerpo, esa conducta es impropia. Sarah levantó una mano. En realidad, sargento mayor, si me lo permite, Davis arqueó una ceja, pero asintió para que continuara. Estos marines cometieron un error, dijo Sarah, mirando a los 4 jóvenes uno por uno. Pero es un error que nace de la inexperiencia y la falta de criterio, no de malas intenciones. Hoy han aprendido algo valioso sobre el respeto y las suposiciones. Se levantó de la mesa. El tridente aún era visible donde lo había dejado. El pequeño trozo de metal parecía brillar bajo las luces fluorescentes, un recordatorio de la comunidad de élite a la que pertenecía. La verdadera pregunta es qué harán con esa lección, continuó Sarah. ¿Aprenderán de ella y se convertirán en mejores marines? ¿O se resentirán y no entenderán nada? Wilson, que había permanecido en silencio desde que cayó al suelo, dio un paso al frente. Jefe Martínez, queremos aprender de esto. Lo que hicimos fue inexcusable. Dejamos que nuestros egos se antepusieran al entrenamiento. Sarah estudió su rostro, buscando señales de sinceridad. Lo que vio fue remordimiento y vergüenza genuinos, no solo rabia por haber sido descubiertos. Tu entrenamiento debería haberte enseñado algo más que simplemente a seguir órdenes y marchar en formación, dijo Sarah. Debería haberte enseñado que el respeto se gana con carácter y acciones,
no se exige mediante la intimidación. Jenkins asintió con entusiasmo. Nos enseñó que simplemente lo olvidamos. Dejamos que el uniforme se nos subiera a la cabeza. El uniforme significa algo, respondió Sara, recogiendo su bandeja. Representa servicio, sacrificio y honor. Cuando lo usas, no solo te representas a ti mismo, sino a todos los que lo han usado antes que tú, incluyendo a aquellos que dieron su vida por lo que representa. Hizo una pausa, reflexionando antes de continuar. He servido junto a marines en situaciones de combate donde la diferencia entre la vida y la muerte se reducía a la confianza y el respeto entre compañeros. Si no puedes mostrar respeto básico a tus compañeros en tiempos de paz, ¿cómo puedes ser confiable cuando hay vidas en juego? El peso de sus palabras se cernió sobre los 4 jóvenes marines como una manta pesada. Habían llegado al Mesaul creyéndose guerreros duros y experimentados. Ahora se daban cuenta de que aún eran novatos con mucho que aprender sobre lo que realmente significaba servir. Rodríguez se aclaró la garganta con nerviosismo. Jefe Martínez, ¿hay algo que podamos hacer para arreglar esto? Sara consideró la pregunta por un momento. Pueden empezar por comprender que la fuerza no consiste en intimidar a quienes creen que son más débiles que uno. La verdadera fuerza consiste en proteger a quienes la necesitan y defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Tomó el tridente y lo guardó en su bolsillo. También pueden recordar que cada persona con la que se encuentran tiene una historia que desconocen. El discreto contratista civil podría ser un veterano con trastorno de estrés postraumático. El empleado administrativo podría ser un exmédico de combate. La persona que le sirve la comida podría estar estudiando para pagar sus estudios universitarios con la ley Hay. Thompson se quitó la servilleta de la nariz. La hemorragia había cesado. ¿Lo entendemos, jefe? ¿De verdad? Espero que sí, dijo Sara. Porque las Fuerzas Armadas se están reduciendo y el mundo se está volviendo más peligroso. Necesitamos marines que sepan pensar antes de actuar, que sepan mostrar respeto incluso cuando no crean que nadie importante esté observando. El sargento mayor Davis había estado escuchando la conversación con creciente aprobación. El jefe Martínez tiene excelentes argumentos, caballeros. Consideren esto como una sesión de asesoramiento no oficial, pero no crean que este incidente pasará desapercibido. Se giró hacia Sara. Jefe, gracias por manejar esto con más gracia de la que estos marines merecían. Su reputación obviamente lo precedió, aunque estos imbéciles no lo reconocieran. Sara sonrió por primera vez desde que comenzó la confrontación. En realidad, sargento mayor, mi reputación no me precedió en absoluto. Precisamente por eso sucedió esto. Me transfirieron a tareas administrativas específicamente porque quería alejarme del foco de atención de las operaciones especiales. La confesión sorprendió a todos los que estaban al alcance. Aquí estaba un Navy SEAL condecorado que había dejado voluntariamente la élite por un trabajo de oficina. Pero incidentes como este me recuerdan por qué ese entrenamiento nunca te abandona del todo, continuó Sara. Puedes sacar al operador de los equipos, pero no puedes sacar a los equipos del operador. Jenkins parecía confundido. Jefe, ¿por qué dejarías operaciones especiales por trabajo administrativo? La expresión de Sara se volvió más seria. Porque 6 años de operaciones de combate pasan factura, cabo primero. Porque a veces la mejor manera de seguir sirviendo es encontrar una forma diferente de contribuir. Y porque incluso los SEAL necesitan saber cuándo es el momento de hacer la transición a algo nuevo. Miró alrededor del comedor, observando los rostros de los militares de diferentes ramas, diferentes especialidades, diferentes orígenes, todos compartiendo el mismo espacio. Cada persona en esta sala sirve a su manera, dijo Sara. El cocinero que se asegura de que comamos, el mecánico que mantiene nuestros vehículos en funcionamiento, el empleado que procesa nuestro pago. Todos son parte de la misma misión. El rango y las especialidades importan para la organización, pero no hacen a nadie más o menos valioso como persona. Wilson asintió lentamente. Lo perdimos de vista hoy.
Hoy lo aprendiste, corrigió Sara. La pregunta es si lo recordarán mañana, la semana que viene y el año que viene cuando sean los marines de mayor rango que atiendan a los nuevos novatos. Tomó su bandeja y se preparó para irse. Trabajaré en el edificio 4 durante el futuro próximo. Si alguno de ustedes quiere continuar esta conversación sobre liderazgo, respeto o servicio militar, tengo la puerta abierta. Pero espero que vengan como marines que se toman en serio el aprendizaje, no como novatos egocéntricos que buscan demostrar algo. Mientras Sara se alejaba de la mesa, el mensaje volvió lentamente a la normalidad, pero los 4 marines permanecieron de pie donde los había dejado. Cada uno absorto en sus pensamientos sobre lo que acababa de suceder y lo que significaba para su futuro servicio. 3 semanas después, Sara estaba absorta en el papeleo en su escritorio del edificio 4 cuando oyó que llamaban a la puerta de su oficina. Levantó la vista y vio a Jenkins de pie en la puerta, con su uniforme impecable y una postura respetuosa. Detrás de él estaban los otros 3 marines del incidente del mensaje, todos con aspecto nervioso pero decidido. «Jefe Martínez», dijo Jenkins, «¿tienen unos minutos? Nos gustaría hablar con ustedes sobre algo». Sara dejó el bolígrafo y señaló las sillas frente a su escritorio. «Pasen todos. ¿Qué piensan?» Los 4 marines entraron en fila en la pequeña oficina y se acomodaron en las sillas disponibles. Sara notó de inmediato que su comportamiento era completamente diferente al de aquel día en el comedor. Habían desaparecido la arrogancia y la falsa bravuconería. En su lugar, había respeto genuino y lo que parecía ser humildad. «Jefe», Rodríguez comenzó, «queríamos informarle sobre algunas cosas que han sucedido desde nuestro encuentro en el comedor». Sara se reclinó en su silla, curiosa. «Les escucho». Wilson se aclaró la garganta con nerviosismo. «Bueno, primero, todos recibimos asesoramiento formal de nuestro comandante de compañía sobre el incidente. La noticia de lo sucedido le llegó rápidamente». Y Sara añadió, «y aceptamos toda la responsabilidad de nuestros actos», dijo Thompson, tocándose inconscientemente la nariz donde se había golpeado contra la pared. «No intentamos poner excusas ni culpar a nadie. Le dijimos exactamente que hicimos mal». Jenkins asintió. «También solicitamos capacitación adicional en costumbres y cortesías militares. Nuestro comandante se sorprendió con la solicitud, pero la aprobó». Sara arqueó una ceja. «Es interesante. ¿Qué motivó esa solicitud?» «Sus palabras sobre que el uniforme representa algo más grande que nosotros», explicó Rodríguez. «Nos dimos cuenta de que nos habíamos deshonrado no solo a nosotros mismos, sino a todos los que han usado estos uniformes. Queríamos asegurarnos de entender lo que eso realmente significa». Sara estaba impresionada, pero intentó no mostrarlo demasiado. «Es una respuesta madura, pero supongo que hay más en esta historia». Wilson se inclinó hacia adelante en su silla. «Sí, lo hay. También empezamos a investigar sus antecedentes, jefe. Queríamos entender a quién habíamos intentado intimidar». «¿Y qué encontró?», preguntó Sara, aunque sospechaba que sabía a dónde iba esto. Thompson sacó un artículo impreso de su bolsillo. «Encontramos noticias sobre las operaciones del equipo SEAL 3 en Afganistán. Artículos que mencionaban a una operadora que ayudó a rescatar un convoy de soldados bajo fuego enemigo». Jenkins retomó la narración. «Encontramos registros de condecoraciones y premios. Estrella de bronce con vicio al valor. Medalla de la Marina con V de combate. Corazón púrpura». La expresión de Sara se tornó más seria. Esos registros no deberían ser fácilmente accesibles para el personal alistado subalterno. «Nuestra empleada de compañía nos ayudó», admitió Rodríguez después de que le explicamos lo que buscábamos y por qué. «Dijo que quería ayudarnos a comprender la gravedad de nuestro error. También hablamos con algunos suboficiales de alto rango», añadió Wilson. «El sargento mayor Davis nos habló de operaciones conjuntas en las que había participado, donde los Navy SEALs brindaron apoyo a unidades de la Infantería de Marina.
Dijo que el profesionalismo y el nivel de habilidad eran incomparables con todo lo que había experimentado. Sara guardó silencio un momento, procesando lo que le decían los marines. Entonces, ¿investigaste? Eso está bien. Pero comprender mis antecedentes no cambia lo que sucedió ese día. No, no cambia, asintió Jenkins. Pero nos ayudó a comprender algo importante sobre el respeto y las suposiciones. Habíamos asumido que eras alguien a quien podríamos intimidar porque no encajabas en nuestra estrecha idea de lo que es un veterano de combate. Thompson asintió. Pensábamos que los veteranos de combate debían ser hombres grandes, de aspecto rudo, que actuaban agresivamente todo el tiempo. Nunca consideramos que algunas de las personas más peligrosas podrían ser profesionales silenciosos que no necesitan demostrar nada a nadie. Sara sonrió levemente. De hecho, ese es un principio clave en el entrenamiento de operaciones especiales. La persona más ruidosa de la sala rara vez es la más peligrosa. Aprendimos esa lección a las malas, dijo Rodríguez con una risa burlona. Pero estamos agradecidos de haberla aprendido de ti, en lugar de en una situación en la que podría habernos matado a nosotros o a nuestros compañeros. Sara se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertó. Explícame ese proceso de pensamiento. Wilson tomó la iniciativa. Bueno, empezamos a pensar en qué pasaría si lleváramos esa misma actitud a una situación de combate. ¿Qué pasaría si descartáramos a los ciudadanos locales que intentaban ayudarnos porque no se parecían a nuestra idea de aliados confiables? ¿Qué pasaría si ignoráramos la información de inteligencia de miembros del servicio femenino porque asumimos que no sabían de qué hablaban? Esas suposiciones podrían causar la muerte de gente, añadió Jenkins. Estadounidenses, aliados, civiles inocentes. Nuestra arrogancia podría tener consecuencias reales, más allá de simplemente avergonzarnos en un desastre. Sara se recostó en su silla, genuinamente impresionada por su análisis. Exactamente. Parte de la mejor información que recibí durante mis despliegues provino de fuentes que no se ajustaban a las expectativas habituales. Mujeres locales que notaron actividad inusual en sus vecindarios. Adolescentes que escucharon conversaciones. Hombres mayores que habían visto los mismos patrones antes. Hizo una pausa y luego continuó. Pero descartar esas fuentes porque no coincidían con nuestras preconcepciones habría significado perder información crucial que salvó vidas. Thompson se inclinó hacia adelante. Jefe, también queríamos preguntarle sobre algo más, sobre su transición de operaciones especiales al trabajo administrativo. ¿Qué hay de eso? Intervino Rodríguez. Hemos estado pensando en las trayectorias profesionales y en lo que significa servir eficazmente. Dejaste voluntariamente una de las unidades más elitistas del ejército por un trabajo de oficina. Estamos tratando de entender por qué alguien tomaría esa decisión. Sara consideró cómo responder. Es una pregunta muy personal, pero creo que vale la pena hablarlo. Primero, entiendan que no hay vergüenza en la transición entre diferentes tipos de servicio militar. El ejército necesita personas en todo tipo de roles. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la base que se extendía más allá. Las operaciones especiales tienen un desgaste físico y mental. Después de 6 años de despliegues de combate de alta intensidad, necesitaba dar un paso atrás y reevaluar cómo quería que fuera mi servicio continuo. Pero podrías haberte quedado con los equipos, dijo Wilson. Obviamente tenías las habilidades y la experiencia. Las habilidades y la experiencia no lo son todo, respondió Sara, volviéndose para mirarlos. También se necesita pasión por la misión y la capacidad de mantener el máximo rendimiento bajo estrés extremo. Después de múltiples despliegues, me pregunté si todavía estaba operando al nivel que mis compañeros de equipo merecían. Jenkins frunció el ceño. Pero su historial sugiere que fue muy eficaz hasta su traslado. La eficacia no se trata solo de completar misiones, explicó Sara. Se trata de estar completamente comprometido con el equipo y la misión.
Cuando empecé a pensar más en la transición a la vida civil que en la siguiente operación, supe que era hora de hacer un cambio. Regresó a su escritorio y se sentó. La decisión de transferirme a funciones administrativas no fue un paso atrás. Fue un paso hacia un tipo de servicio diferente. Ahora trabajo en logística y planificación que apoya las operaciones especiales desde la retaguardia. Sigo contribuyendo a la misión, solo que de una manera diferente. Thompson asintió lentamente. Así que se trata de encontrar la opción ideal para tus habilidades y circunstancias en diferentes momentos de tu carrera. Exactamente. Y reconocer que el servicio militar puede adoptar muchas formas. El mecánico que mantiene los aviones en vuelo, el analista de inteligencia que procesa información crítica, el administrador que garantiza que los suministros lleguen al lugar correcto en el momento correcto. Todos son esenciales para la misión. Rodríguez sonrió. Eso nos lleva de nuevo a la lección de no hacer suposiciones sobre el valor o las capacidades de las personas en función de su situación actual. Asignación. Lo estás consiguiendo, dijo Sara con aprobación. Cada persona que conoces en el ejército ha elegido servir a su país. Esa decisión por sí sola merece respeto, independientemente de su trabajo o rango actual. Wilson se removió en su silla. Jefe, tenemos una petición más. Nos gustaría su permiso para compartir esta historia con otros marines de nuestra unidad. Obviamente, no nos presentaríamos de forma favorable, pero creemos que otros marines jóvenes podrían aprender de nuestros errores. Sara reflexionó sobre la petición. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque nos hemos dado cuenta de que no se trata solo de nosotros, explicó Jenkins. Probablemente haya otros marines jóvenes con actitudes y suposiciones similares. Si compartir nuestra vergüenza puede ayudarlos a evitar cometer los mismos errores, entonces vale la pena, añadió Thompson. Además, refuerza las lecciones que nuestros suboficiales intentan enseñarnos sobre respeto y profesionalismo. A veces, escuchar las consecuencias reales de tus compañeros es más efectivo que recibir otro sermón de los líderes. Sara asintió con aprobación. Eso demuestra verdadera madurez y potencial de liderazgo. Sí, tienes mi permiso para compartir la historia, pero asegúrate de enmarcarla como una experiencia de aprendizaje, no solo una anécdota entretenida. Por supuesto, Rodríguez le aseguró. Queremos asegurarnos de que el enfoque se mantenga en las lecciones aprendidas sobre respeto, suposiciones y comportamiento profesional. Sara observó a cada uno de los 4 marines uno por uno. Debo decir que estoy impresionada por cómo han manejado esta situación. Podrían haber estado enojados o resentidos por haber sido puestos en evidencia. En cambio, asumieron la responsabilidad, hicieron su tarea y la convirtieron en una experiencia de aprendizaje. Teníamos buenos ejemplos a seguir. Wilson dijo, la forma en que manejaron la situación nos mostró lo que es el verdadero profesionalismo. Podrían habernos humillado por completo, pero en cambio la convirtieron en una lección. Jenkins asintió. Y el sargento mayor Davis nos ha estado contactando regularmente para asegurarse de que estamos procesando las lecciones correctamente. Dijo que nuestra respuesta a este incidente sería un buen indicador de nuestro potencial como marines. Tiene razón. Sara asintió. El ejército está lleno de situaciones que te pondrán a prueba, donde tu carácter se revelará a través de tu respuesta a la adversidad o la vergüenza. Cómo manejes esos momentos dice mucho de quién eres y en quién puedes convertirte. Se puso de pie, indicando que la reunión estaba llegando a su fin. Quiero que sepas que considero este asunto completamente resuelto. Cometiste un error. Aprendiste de él y estás tomando medidas para ayudar a otros a evitar errores similares. Eso es exactamente lo que deben hacer los buenos marines. Los 4 marines también se pusieron de pie, con evidente alivio. Gracias, jefe, dijo Rodríguez, por darnos la oportunidad de corregir esto. Gracias por tomar esa oportunidad en serio, respondió Sara. Ahora, regresa a tus tareas y sigue dando un buen ejemplo a los marines que vendrán después de ti.
Mientras los 4 marines salían de su oficina, Sara reflexionó sobre cuánto habían cambiado desde aquel día en el Mesaul. Habían pasado de ser novatos arrogantes que pensaban. Lo sabían todo para los jóvenes marines reflexivos que comprendían la importancia del respeto y el aprendizaje continuo. Era un recordatorio de por qué había decidido seguir sirviendo, incluso en una función diferente. Ya fuera en operaciones especiales o en el trabajo administrativo, la oportunidad de tener un impacto positivo en otros miembros del servicio hacía que todos los desafíos valieran la pena. Sara tomó su bolígrafo y volvió a su papeleo, sonriendo al hacerlo. A veces, las misiones más importantes no eran las que acaparaban los titulares. A veces eran tan simples como enseñar a 4 jóvenes marines la diferencia entre la confianza y la arrogancia, y verlos elegir ser mejores gracias a esa lección.